Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 57, artículo 2. Si el ángel conoce los singulares. Dificultades. Parece que el ángel no conoce los singulares. Primero, dice el filósofo que el sentido tiene por objeto lo singular y la razón o entendimiento lo universal. Pero según hemos dicho, en los ángeles no hay más facultad cognoscitiva que la intelectual. Luego no conocen lo singular. Segundo, todo conocimiento se realiza por cierta asimilación del que conoce a lo conocido, pero no parece que el ángel pueda asemejarse a lo singular en cuanto es singular, porque, conforme hemos dicho, el ángel es inmaterial, y el principio de la singularidad es la materia. Luego el ángel no puede conocer lo singular. Tercero, si el ángel conoce los singulares, o bien los conoce por especies singulares o por especies universales. Por especies singulares no, porque necesitaría infinitas especies. Por especies universales tampoco, porque el universal no es principio suficiente para dar a conocer el singular en cuanto singular, ya que el singular no es conocido en el universal más que en potencia. Luego el ángel no conoce las cosas singulares. Por otra parte, nadie puede cuestionar lo que desconoce, pero los ángeles guardan a los hombres individualmente, como se dice en el Salmo, te encomendará a sus ángeles, etc. Luego los ángeles conocen lo singular. Respuesta. Hubo quienes negaron en absoluto a los ángeles el conocimiento de los singulares. Mas esto, en primer lugar, deroga a la fe católica, la cual enseña que las cosas de este mundo son administradas por los ángeles, conforme a lo que dice el apóstol. Todos son espíritus administradores. Si, en efecto, desconociesen lo particular, ninguna providencia podrían tener de las cosas que se hacen en este mundo, puesto que las acciones pertenecen a los singulares. Y esto se opone a lo que se dice en el libro del Eclesiastés. No digas delante del ángel, no hay providencia. En segundo lugar, se opone a los dictámenes de la filosofía, según la cual son los ángeles los que mueven las esferas celestes, y las mueven por el entendimiento y por la voluntad. En vista de lo cual, dijeron otros que el ángel indudablemente conoce las cosas singulares, pero las conoce en sus causas universales, ya que a ellas se reducen todos los efectos particulares. Algo así como el astrónomo, que juzga un eclipse futuro por la disposición de los movimientos celestes. Pero este parecer no evita los dichos inconvenientes, porque conocer lo singular en sus causas universales no es conocerlo en cuanto singular, o sea, según es ahora y aquí. Cuando el astrónomo conoce un eclipse futuro, calculando los movimientos y el cielo, conoce el eclipse en general, y no este eclipse tal y como es, a menos que lo perciba por los sentidos. Y, por el contrario, la administración, la providencia y el movimiento actúan sobre las cosas singulares tales como son ahora y aquí. Por lo cual se ha de decir que así como el hombre conoce todos los géneros del ser por distintas facultades cognoscitivas, lo universal e inmaterial por el entendimiento, y lo singular y corporal por los sentidos, el ángel conoce unas y otras cosas por una sola facultad intelectiva. En efecto, en el orden del universo, hallamos que cuanto más elevado es un ser, tanto más una es su virtud, y a tantas más cosas se extiende, como vemos en el hombre, cuyo sentido común, más elevado que el sentido propio, no obstante ser una sola potencia, conoce todo lo que conocen los 5 sentidos exteriores, y además cosas que ningún sentido externo conoce.
Por ejemplo, la diferencia entre la blancura y la dulzura, y esto mismo se observa en otras facultades. Por consiguiente, puesto que en el orden de la naturaleza el ángel está por encima del hombre, es un despropósito decir que el hombre conozca por una cualquiera de sus potencias cosas que el ángel no conoce por su única fuerza cognoscitiva, que es el entendimiento. Y por esto Aristóteles considera inaceptable que Dios ignore la discordia, cuando nosotros la conocemos. El modo, pues, como el ángel conoce las cosas singulares, se explica considerando que las cosas proceden de Dios, para que subsistan en sus naturalezas propias, y también para que estén en el conocimiento angélico, y que además es indudable que de Dios fluye a los seres no solamente lo que constituye su naturaleza universal, sino también lo que es principio de individuación, puesto que es causa de toda su substancia, lo mismo por parte de la materia que de la forma. Ahora bien, Dios causa según conoce, porque como queda dicho, su ciencia es causa de los seres. Por consiguiente, así como Dios por su esencia, por la cual causa todo lo que existe, es la semejanza de todo, y todo lo conoce por ella, no sólo en cuanto a las naturalezas universales, sino también en cuanto a su singularidad. Así también los ángeles, por medio de especies infundidas por Dios, conocen las cosas, no sólo en cuanto a su naturaleza universal, sino también en cuanto a su singularidad, por cuanto estas especies son representaciones múltiples de la única y simple esencia divina. Soluciones. Primero, el filósofo habla de nuestro entendimiento, que no entiende las cosas más que abstrayendo, y cuando una cosa se abstrae de sus condiciones materiales, lo abstraído se hace universal. Pero este modo de entender no conviene al ángel, y por tanto no le es aplicable el razonamiento. Segundo, el ángel por naturaleza no tiene con los seres materiales la semejanza que hay entre las cosas que convienen en género, en especie o en algún accidente, sino que, en su calidad de ser superior, se asemeja a los inferiores como se asemeja el sol al fuego, y de este modo, incluso en Dios se halla la semejanza, tanto de la forma como de la materia, de todas las cosas, debido a que en Dios preexiste como en su causa todo lo que en ellas se encuentra. Así pues, y por la misma razón, las especies del entendimiento angélico, que son semejanzas derivadas de la esencia divina, son la semejanza de las cosas, no sólo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la materia. Tercero, los ángeles conocen las cosas singulares por formas universales, que, esto no obstante, son la semejanza de las cosas en cuanto a sus principios universales y en cuanto a los individuantes. De cómo se pueden conocer muchas cosas por una misma especie, ya hemos hablado.